Del 2003 para de esta parte, Lomas del Poleo, se destruyeron más de 150 habitaciones, se quemaron corrales, marraneras y se arrancaron cientos de árboles con muchos años de haber sido plantados. Uno de los hechos más graves sucedido dentro de nuestra comunidad fue el asesinato de Luis Guerrero el 17 de agosto del 2005 y la inmolación de dos menores después de que su vivienda fue incendiada. Familiares y colonos presentamos en el caso del asesinato de Luis Guerrero una demanda ante la Subprocuraduría de Justicia de Zona Norte. Esta dependencia recibió el testimonio de testigos que vieron y escucharon cómo uno de los abogados de Pedro y Jorge Zaragoza Fuentes, de nombre Manuel Banderas, daba la orden para que ultimaran a Guerrero. Sin embargo, al final, las autoridades judiciales exoneraron a los responsables de esos hechos, deduciendo que la muerte de nuestro compañero se había debido a una trifulca entre colonos. En el tema de los dos menores incendiados en su casa, mientras su madre dejaba a uno de sus hijos en la escuela, las autoridades dijeron que el incendio se debió a un cortocircuito en el sistema de energía eléctrica, cuando desde hacía meses toda la colonia carecía de ese servicio. Para silenciar el dolor de sus padres, el grupo Zaragoza, junto a las autoridades municipales, encabezada por Héctor Murguía Lardizábal, entregó a la familia de los menores incendiados 600 metros de terreno y una estrecha vivienda construida de material en una superficie denominada La Reubicación, ubicada al lado de Lomas del Poleo. La violencia en Lomas del Poleo no ha tenido límite. Prueba de ello es la destrucción de nuestra parroquia Jesús de Nazaret, la expulsión de nuestro párroco Bill Morton, el desmantelamiento y cierre definitivo de nuestra escuela primaria Alfredo Navas Agur, el envenenamiento de nuestros perros, la clausura de todas las tiendas del lugar y la cancelación del transporte y la desaparición de todos los servicios públicos. Seguramente ustedes se preguntarán qué interés hay atrás de toda esta destrucción. Nosotros también nos preguntamos esa pregunta y poco a poco fuimos comprendiendo la importancia y el valor geográfico que tiene nuestra tierra. Primero, Lomas del Poleo es un área rica en agua. Su subsuelo es además de puro caliche, pero además, allá de esto, lo más preciado, ahora lo vemos, es su ubicación geográfica. Las 480 hectáreas donde se sentó Lomas del Poleo desde los años 70, es una zona ubicada junto a la frontera con Nuevo México. Su colindancia con San Jerónimo, Santa Teresa, la hacen ahora muy atractiva debido a que esa área se proyecta la construcción de un complejo de parques industriales y una enorme ciudad paralela de negocios transfronterizos. La ubicación de nuestra tierra es clave para seguir creando de este lado del río Bravo fuentes de mano de obra barata y ruta con menos costo para el traslado de mercancía. Tras de nuestra desgracia y dolor está pues la avaricia del gran capital representado en Ciudad Juárez por uno de los socios, el inversionista Pedro Zaragoza Fuentes y el Estado mexicano. Eso es todo.
emblemáticos de Ciudad Juárez, la lucha de los compañeros, que al parecer han tenido oídos sordos también por parte de nuestras autoridades. En la parte siguiente habíamos invitado a Francisco, pero yo creo que no vino, ¿verdad? Un compañero de la otra ciudad de Chihuahua, que ya llegaron aquí los compañeros. Ahorita nos vamos a presentar. Es la parte. Mario. Entonces Mario nos va a hablar de. Aquí hay como dos temas, pero a lo mejor es el mismo, ¿no? Abuso policíaco y criminalización de los movimientos sociales. Para esto nos van a hablar el compañero Arnal y Fabio aquí de los locales. Entonces no sé si pasa primero Fabio, ¿tú? Bueno, pues para ser breves, me acaba de comentar sobre abuso policial. Bueno, creo que por el carácter del encuentro entendemos que el abuso policíaco es inherente a esta institución, entonces la cuestión radica en el abuso a veces se magnifica y el abuso a veces es pues menos, ¿no? O más velado. Entonces les menciono esto y pues no por hacerlo complicado, pero aquellos que tenemos la oportunidad, además de vivir, de analizar y de lucubrar, sabemos que la policía pues, es un aparato represivo de Estado. La policía, por más bueno que se presente un agente, por más buena persona que lo veamos, por más que sea cortés, etc., el pertenecer a esa institución significa ser el ejecutor del sistema, ¿no? El que va a vigilarle que su propiedad privada esté cuidada y que funcione adecuadamente. Entonces, es ahí lo que les decía de que el abuso policíaco pues siempre va a haber, sino que en momentos se va a exacerbar y en otros momentos va a ser menos. Ahora, contextualizado aquí en Ciudad Juárez, esto ya desde que empezó esta falsa guerra contra el narcotráfico, es una guerra contra el pueblo. En Juárez lo hemos visto de una manera pues, muy cabrona. Desde 2008 para acá, la policía se ha vuelto más violenta, la policía ha sido más agresiva, pero no necesariamente, o no solamente con la gente politizada, con las gentes que participamos, con los que somos activistas, los que nos decimos luchadores sociales y marchamos, etc. Este abuso policíaco va desde a un obrero que sale de la maquila y va al centro, se echa una caguamita, sale del antro donde salió, no trae credencial y lo sube, ¿no? Como lo que estuvimos escuchando hace rato. Entonces, últimamente, ¿cuántas condiciones? Bueno, el abuso policíaco ya ha sido mucho. Y bueno, pues esto responde a la lógica que actualmente estamos viviendo en el país, ¿no? Se inicia una guerra en la cual quieren, pues a nosotros como pueblo, nos quieren meter miedo, quieren tenernos más en control para ellos poder llevar a cabo sus reformas, ¿no? Y pasar sus nuevos programas. Entonces, lo que ustedes ya, algunos de ustedes lo comentamos, el año pasado aquí varios compañeros protestando como indignados, hay unos también ahí sentados junto con ustedes, fuimos detenidos en noviembre pasado por una acción que a lo mejor los del DF, los que vienen de Atenco, pues es muy mínima, ¿no? O sea, una acción sumamente mínima, como es ir a pegar una cruz con engrudo y pintura vegetal. O sea, esto quiere decir que si llovía se despegaba, ¿no? Y pues bueno, o sea, no era un atentado contra el Estado ni contra la propiedad privada. Pues esto simple y sencillamente nos provocó una detención masiva. Ayer les comentaba que para nosotros masivos son más de 20, allá pues son muchos, ¿no? Entonces, son muy poquitos, ¿no? Pero para nosotros fue masivo porque de hecho esa era la marcha, creo, 20, ¿no? Entonces, era el 90% de la marcha, entonces fue una detención. No, pues de hecho nos defiende. Entonces, dice la compañera, fue el 90% de la marcha. Y la policía que vino a arrestarnos, pues casi era el 80% de la policía de Juárez, ¿no? Por decir algo, porque mandaron a una cantidad, o sea, exagerada de agentes municipales. Los que conocemos aquí Juárez, la López Mateo, no sé si recuerdas, estaba llenísima. Llegó Leizaola, el ridículo de Leizaola es otra cuestión ahí, ¿no? Que Leizaola, no sé si los que vienen de fuera sepan que es un torturador y un asesino que estuvo trabajando en Tijuana y
pues en algunas cortes internacionales creo que se le tiene demanda, ¿no? Yo no estoy informado de esto, pero creo que se le tiene esa demanda. Aquí pues nosotros hay ciertas ahí. ¿Cómo? Es jefe de seguridad pública y es un militar. Fue parte del Estado Mayor y ya se imagina, ¿no? Entonces viene con esa lógica, o sea, policía pero militarizada, etcétera, ¿no? Entonces este tipo obviamente pues tiene sus vinculaciones al crimen organizado. Es una falacia cuando dicen que van a convertir al crimen, ¿no? Pues el ejemplo es este, que les digo que en ese momento... ¿Cómo? Claro, pues son los policías que pueden andar uniformados y todo. Entonces, en esta ocasión, como les decía, llegó Isaola, llegó hasta la directora de tránsito. Entonces, fue una movilización exagerada para cuando aquí, pues también es muy peligroso así mencionarlo, muchos sabemos pues, quiénes son los narcos, quiénes son los asesinos, tienen casas que la gente que pues, estamos concientizados las ubicamos, ¿no? Entonces obviamente ahí no va a haber ninguna movilización, pero por unos jóvenes y señores y demás que se quisieron movilizar para exigir justicia, ahí sí, ¿no? Entonces pues esto entra en la cuestión de la criminalización de los movimientos sociales. Al Estado no le conviene que esto crezca, al Estado no le conviene que alguien esté protestando por esto, ¿no? Entonces nosotros fuimos detenidos, nos llevaron a la fiscalía, que es un escalón antes de irte al Cerezo. Pues obviamente lo que siempre sucede cuando te detienen, ¿no? Pues tus golpecitos, tus amenazas y demás, golpecitos. Entonces el asunto es de que cuando salimos, logramos salir por la presión de los compañeros, por el apoyo de los compañeros, la movilización que se dio. No nada más aquí en Juárez, hubo compañeros del mismo DF que fueron y rayaron la representación de Chihuahua, y en otros lugares que se solidarizaron, ¿no? Entonces eso a nosotros nos ayudó mucho porque nos querían hundir, nos querían refundir. A un compañero, Jero Fron, que todavía no está aquí, va a venir, le achacaron que llevaba drogas. Entonces lo que querían era meternos al tambo, ¿no? Logrando salir, nosotros salimos con un proceso. El proceso hace unas semanas ya iba a ser cerrado. La Elizabeth, una compañera que nos lleva el caso, logró un acuerdo con el municipio que pagando 26,000 pesos de 500,000 originales, bueno, del segundo grupo, falta mencionar ahí que fueron dos grupos. Si en la marcha el 90% de la marcha fue detenida, nuestra reserva fue detenida en nuestro intento de salvación, en nuestro rescate, desgraciadamente. Entonces la reserva o los que estaban, los compañeros que no pudieron ir, pues también cayeron, ¿verdad? Entonces fuimos dos grupos. Al primer grupo teníamos demandas por Scotiabank y McDonald's, ahí no recuerdo cuánto era lo que cobraban, 30,000 pesos. El segundo grupo, al cual pertenece Maní, fueron 500,000 pesos. Entonces la abogada llegó a ese acuerdo de que con 26,000 ya se cerrara el caso y ya iba a ser un hecho, ¿no? Y hace semanas que Maní habló esta semana pasada que habló con Elizabeth, fue a la reunión que tenía con el municipio, llegó un representante de la Isaola y dijo que ellos no iban a negociar de ninguna manera, que querían que el caso siguiera abierto. O sea, esto es un indicio de que quieren tenernos ubicados, de que quieren que caigamos otra vez, de que nos están viendo, por más extraño que suene, o sea, nos están observando, pues, ¿no? Entonces, es una cuestión que tenemos que considerarla y a nosotros nos parece muy importante este encuentro de ir generando vínculos, de ir generando organización, porque si vamos a entrar a la lucha, le tenemos que entrar con toda la inteligencia posible, con todo pues, lo que se pueda, ¿no? Porque se viene un gobierno mucho más represor que el anterior, un gobierno de un analfabeta funcional, como ya saben quién es. Entonces, este tipo se va a dejar caer la greña, como decimos acá vulgarmente. Entonces, pues bueno, el abuso policial con el sexenio calderonista pues fue muy terrible. Nosotros pensamos que esto se va a poner peor. La criminalización de los movimientos sociales pues va a llegar a un grado en que no vas a poder ni siquiera mencionar, no sé, la palabra justicia en el transporte público. Pero nosotros estuvo muy exagerado, no sé, quién sabe que se vengan. Entonces, pues esa era parte de mi participación, ¿verdad? Sí, compañero Mario. Sí, para redondear este tema, el compañero Mario Hernández, de la otra ciudad de Chihuahua,
va a terminar de redondear este tema que más o menos están ligados. Era un poco lo que anoche a los compañeros que llegaron de México les socializaba yo, que pues nos tienen carpeta abierta, casi todos, a la mayor parte de Juárez, ¿verdad? Entonces, que fuéramos contacto a la cosa de la marcha y a cosas que van a surgir de acá, porque sí, hagan de cuenta que tenemos el expediente abierto y pues la verdad es que también no estamos los 30 que somos, porque hay miedo. Después de la madriza, ¿no, Julián? Que no estuvo para menos, pues chavos que apenas se empezaban a acercar, etcétera, pues les tocó lo mismo y no están aquí, o tal vez en otro momento de las mesas o en la marcha, pues vamos a estar con ellos, ¿no? Bueno, ya no quito tiempo, compañero Mario Mar. Buenos días todavía. Venimos de Chihuahua, somos de la otra campaña, participamos en un colectivo que es la otra ciudad de Chihuahua. Somos 8 compañeros los que activamos el colectivo, asistimos a este momento 4. Francisco Hernández, que es un compañero que precisamente traía temas, no está por asuntos personales, pero tenemos la encomienda de dialogar y exponer sobre el caso de represión y cómo el sistema mexicano, el Estado, está aplicando sistemáticamente, ¿verdad?, la represión a los luchadores sociales, con el pretexto de combatir el narcotráfico y el aumentado crimen organizado, que precisamente están en las curules y en esos espacios ocupándolos. Se trata, pues, de detener el activismo y la lucha social. Se trata de detener a las personas más visibles de cualquiera de los movimientos en resistencia y de lucha. Nuestro comité trabaja sobre la red en contra de la represión, pero se ha vivido directamente en el caso del compañero Francisco Hernández. Nuestro comité participa en el movimiento amplio de resistencia civil, un movimiento que es huelga de pagos a la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad se ha estado ensañando con la clase popular, con sus altos cobros sobre energía eléctrica. No así con las maquiladoras y grandes empresas, los Oxxos, los Esmar, los Walmart, los Soriana, no con ellos. Al pueblo es al que se le está exigiendo altos cobros. Y el Movimiento Amplio de Resistencia Civil, MAR, declara una huelga de pagos desde hace 10 años en la ciudad de Chihuahua. Esto nos da la oportunidad de entablar directamente una relación con la sociedad desde las oficinas de cobro de CFE, y entonces hemos logrado en algunas de las oficinas trabajar y coordinarnos dentro de esta idea del marco. Como cabeza visible y como luchador social se le ubica a Francisco Hernández, y entonces parte de la represión del sistema que tiene es entablar demandas judiciales, ¿verdad? CFE vía PGR para que sean detenidos los que estamos en esto. Por el Movimiento Amplio de Resistencia Civil, sin exagerar, hemos pasado pues más de 5,000 personas. En la actualidad pues estamos como 150.
pero de esos hay fundadores y esos fundadores somos visibles. Todo el movimiento amplio es visible porque acabamos de cumplir en estos 10 años una serie de actividades, como hemos solicitado al Congreso local ser intermediario entre el movimiento y la Comisión Federal de Electricidad y testigo de nuestras acciones y de los diálogos que entablemos con nuestros argumentos, nuestros argumentos de la huelga de pagos a Comisión Federal de Electricidad. Entonces, los diputados han estado mediando, cambian el Congreso cada 3 años y tenemos que empezar cada 3 años de nuevo con los diputados, porque luego, por supuesto que no hacen nada, ¿verdad? Pero eso mismo ha servido para que ante ellos en el Congreso local hemos depositado más de 500 medidores de luz, más de 500 medidores. Hemos hecho 5 entregas de medidores de nuestros domicilios, en donde, como protesta a la Comisión, se les pone precisamente bajo el presidio del Congreso del Estado, se depositan esos medidores y entonces hacemos que asista el trabajador de la Comisión Federal y que recoja eso, ¿verdad? Que recojan esos medidores y declaramos que hasta ahí es nuestra deuda, porque luego vienen estimaciones y cuentas alegres de la Comisión Federal y se van multas hasta de 15,000, 10,000, 30,000 pesos y muchos miles de pesos a gente que está en deuda. Entonces, esa es una de nuestras condiciones. Bueno, pues al compañero Francisco Hernández y a otros que estamos en la mira, se hizo esa demanda judicial y entonces lo aprendieron, pero lo aprendieron yendo a su casa y exigiendo que se identificara, él presentando su identificación credencial de elector, y entonces en ese momento lo detienen, lo aprenden, lo sujetan, lo golpean y lo suben a la camioneta para llevarlo directamente al Cerezo. Mientras esto sucede, hay de testigos un hermano de él, vecinos, que son los que dan la voz de alarma al mar. Y entonces nosotros, bueno, en un tiempo de pocas horas estamos ante la PGR exigiendo su presencia. Es día sábado, y sucede que no está ahí, ¿verdad? No está ahí, lo tienen directamente en el Cerezo, lo trasladaron directamente al Cerezo. Mientras nosotros nos enteramos de esto, asistimos, tratamos de organizarnos y entonces pues ahí está una muestra así clara y muy evidente de lo que es la represión ya aplicada a luchadores. Como este caso en el mar, sucede otra detención de otra compañera. Bien, previendo este tipo de sucesos, el movimiento de resistencia civil se planteó que parte de la resistencia era tener precisamente un fondo económico, el fondo de resistencia, un fondo económico para poder pagar las supuestas fianzas o multas, en fin, una cantidad suficiente. El activista del mar da cuotas semanales, vamos a decir 15 pesos en algunas oficinas, otros 5, otros no dan porque no tienen. El caso es de que el fondo de resistencia se viene conformando de esa manera y gracias a eso fue posible de que el compañero Francisco Hernández saliera libre al segundo día. Bien.
quedaron de devolverlo al grupo un día a las 2 de la tarde y corrió toda la tarde y luego toda la noche y como a las 3, 4 de la mañana nos soltaron. Y bueno, pues ahí estuvimos nosotros para recibirlo, pero eso fue indiscutiblemente una manera de medir, ¿verdad?, cómo iba a reaccionar el mar en la aplicación ya de la demanda judicial. Sabemos que estamos en Capilla, algunos otros que pertenecemos al movimiento. El mar se divide en centro, norte y sur. Y precisamente lo que es la otra ciudad de Chihuahua, nuestro comité, pues participa en el mar y también pues en una campaña en contra de la represión. Como parte de esto ha sido la presentación de videos, uno sobre las autonomías de los pueblos indígenas, y presentando videos y creando el diálogo